Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PadTech Classroom. Soy Karen Arroyave, ingeniera de preventa y especialista de WDM de PadTech Colombia. En este episodio hablaremos sobre los módulos ópticos, cuáles son sus diferentes características técnicas y cómo elegir la mejor opción según la necesidad de la red. Ahora bien, para comenzar, Badtech dentro de su portafolio cuenta con transponder, los cuales son los equipos que nos permiten hacer el mapeo de las señales del lado cliente, es decir, conexiones hacia los switches o router, sobre señales DWDM para poder transmitirse en dicho sistema. Cada una de estos módulos o interfaces tienen algunas diferencias específicas, son diseñadas para la aplicación particular. Entonces, cuando hablamos de lado red o interfaz cliente, una óptica, perdón, lado red o interfaz de WDM o una óptica de tipo coloreado, es porque justamente esta señal es la que nos va a permitir hacer la transmisión sobre el sistema multiplexado. Adicionalmente, estas señales son de una naturaleza mucho más robusta, donde cuentan con receptores que funcionan en detección coherente para las tasas de más alta capacidad o mayores a 100 gigas y funcionan o se rigen generalmente bajo el estándar OTN. Por otro lado, las interfaces cliente o interfaces grises, ópticas o sistemas grises son las que nos permiten hacer la conexión usualmente entre los switches y enrutadores, que generalmente son un poco más diversas y adicionalmente no poseen una complejidad tan alta con respecto a su transmisión y recepción. Ahora bien, Pattec hemos estado comercializando los lugares de tipo DWDM para nuestros transponders. Sin embargo, ahora también tenemos estas soluciones ya enfocadas hacia las conexiones en los enrutadores que nos permiten tener esos puertos de 400 gigas coloreados y claramente tenemos toda la gama de lo que son las interfaces de tipo cliente o interfaces gris. Entonces, ese era un contexto sobre lo que vamos a ver. Ahora vamos a hablar un poco más sobre los conceptos técnicos base. Luego veremos las aplicaciones y finalmente la presentación de nuestra línea de productos de módulos ópticos. Bien, iniciando entonces con esta revisión técnica nos encontramos con las ventanas de transmisión. Para la transmisión sobre las fibras ópticas desde sus inicios, se ha trabajado principalmente en tres ventanas o porciones del espectro óptico, donde están ubicadas las señales a enviar por la fibra. La primera ventana está alrededor de los 850 nanómetros, la segunda alrededor de los 1300 nanómetros y la tercera alrededor de los 1000 nanómetros. Bien sabemos, en el mercado existen módulos ópticos o plugables o transceivers. eh, los podemos llamar de esa manera, indistintamente, los cuales poseen láseres sintonizados en cada una de esas longitudes de onda que mencionamos. En la gráfica justamente se aprecia la comparación entre costo, complejidad, desempeño y la aparición en el tiempo o en la historia de la fibra óptica.
En la primera ventana, que fue la primera aparición de transmisión, se comenzó a usar sobre fibra óptica de tipo multimodal y los transmisores eran basados en LEDs, los cuales pues eran bastante o relativamente sencillos de construir. Más adelante se dio justamente la aparición de la transmisión en los 1300, en el rango de los 1300 nanómetros en la segunda ventana. Allí ya empezamos también a incluir la transmisión sobre fibra multimodo y adicionalmente aparecieron unos transmisores un poco más robustos que nos permitían un mejor desempeño como tal. Ya para finalizar, en la historia pues, cronológica apareció la tercera ventana de transmisión, en donde ya se continuaba usando fibra de tipo monomodo y adicionalmente se habían construido láseres muy precisos para poder trabajar en sistemas como los actualmente el DWDM y largas distancias. Entonces, justamente este es el orden en que fueron apareciendo cada uno de estos sistemas de transmisión, tipos de transmisión sobre la fibra óptica. Y adicionalmente, como lo expliqué, tanto fue aumentando lo que fue la complejidad y desempeño en la construcción de los transceivers o de los láseres, de los emisores de luz para cada una de las ventanas diferentes. De manera general, en la actualidad encontramos aplicaciones en en cada una de esas tres ventanas. Dentro de la primera ventana vemos aplicaciones de muy corto alcance, sobre fibra multimodo. En la segunda ventana ya vemos también aplicaciones que son, digamos, para sistemas o enlaces grises, como lo llamamos, sin embargo, con un alcance un poco mayor. Y en la tercera ventana, que justamente es la que más nos interesa, es donde aparecen los sistemas de WDM. Continuamos. Ahora vamos a ver la clasificación de los diferentes cables y conectores que componen los patchworks que encontramos actualmente. Comenzamos entonces por los duplex o simplex, en donde es el cordón de fibra con un único hilo en su interior. Por otro lado, tenemos los patchworks que son de tipo trunk, cordones de tipo trunk, los cuales poseen en su interior múltiples hilos de fibra. Podemos encontrar de 8, 12, 24 hilos de fibra en su interior. Adicionalmente, el patchwork también se compone por los diferentes conectores o terminales que tiene. Encontramos el conector, uno de los más comunes ahora en el mercado, que son el tipo NC, para hacer pues claramente ese ajuste o esa conexión hacia el hilo de fibra que está en el interior, y los otros conectores que son de tipo MPO, que vienen en los cordones strong, que justamente son los que nos permiten tener esas múltiples fibras. Adicionalmente, tenemos otros tipos de conectores SC, que encontramos comúnmente en el mercado también. Ahora, para conversar un poco más sobre los conectores de tipo MPO, como lo mencioné, es un cable que contiene internamente múltiples fibras ópticas, que viene siendo un cable mucho más grueso justamente por esa densidad de hilos de fibra que tiene en su interior, y usualmente los encontramos de estos diferentes tipos. Dentro de nuestros equipos, nosotros manejamos, usualmente vamos a encontrar los cables de tipo A,
y tipo B. En los cables de tipo A usualmente se realizan las conexiones entre los ODFs y para los cables de tipo B realizamos la conexión ya entre los módulos ópticos, ya que nos permiten tener estos los hilos, digamos, de manera intercambiada. En esta imagen se ilustra un poco más justamente la aplicación de los diferentes tipos de patchwork MPO, en donde cuando vamos a hacer la conexión entre el módulo óptico o entre módulos ópticos o el módulo óptico y el ODF, hacemos una conexión mediante un cable de tipo Wave. Y cuando vamos a conectar directamente ODF contra ODF, hacemos una conexión de tipo A. Bien, ahora vamos a estar a revisar justamente los diferentes transceivers, módulos ópticos y cables que podemos encontrar. Según el factor de forma, nos va a indicar también un poco de cuál es la tasa de transmisión a la que vamos a utilizar este módulo. Entonces, como bien lo sabemos, de los más simples empezaron a aparecer los SFP y SFP Plus para tasas bajas de 2.5, 10 gigas. Este es un factor de forma pequeño por sus siglas. Luego comenzaron a aparecer también los XFP, que también manejan tasas de 10 gigas, al igual que los SFP Plus. Sin embargo, su factor de formas diferentes son un poco más grandes. Y adicionalmente aparecieron los USFP Plus o los USFP 28, en donde ambos tienen el mismo factor de forma de tipo USFP. Sin embargo, para los USFP Plus tenemos tasas de 40 gigas, mientras que para los USFP 28 ya manejamos tasas de 100 gigas. Este factor de forma claramente es un poco mayor a los anteriores. Y para finalizar, tenemos el USFP de doble densidad, el cual ya maneja tasas mucho más altas de 200, 400, 800 gigas, que el factor de forma es similar al USFP, se puede insertar dentro del mismo puerto. Sin embargo, el USFP de doble densidad es un poco más largo. Como lo vemos en la pantalla, el USFP de doble densidad o USFP-DD, por sus siglas, tiene una electrónica un poco más robusta, tiene una mayor densidad de pines en la conexión directamente para poder pues manejar esas tasas que son mucho más altas. Adicionalmente, cabe resaltar que estas no son las únicas factores de forma que podemos encontrar, sino que hay muchos más y más diversos, como los son el CFP, CFP2 o el CFP, que también está tomando relevancia en el mercado. También es importante mencionar que todos estos módulos ópticos son de tipo MCA, es decir, se tiene el acuerdo entre los fabricantes y son módulos que están completamente estandarizados. Acá tenemos exhibidos los diferentes módulos ópticos, empezando por el más pequeño, el SFP, que soporta capacidades de desde 1 giga hasta 10 gigas en formato SFP Plus. Pasando al XFP, también un módulo óptico que nos soporta 10 gigas en transmisión. Y más adelante tenemos los módulos ópticos que trabajan a tasas mayores, comenzando con el QSFP 28, que soporta tasas de 100 gigas, y los QSFP de doble densidad, que ya nos soportan de 400, incluso ya hasta 800 gigas. El QSFP
Los QSFP, tanto el QSFP28 como los QSFP de doble densidad, tienen el mismo factor de forma y permiten insertarse en los puertos de manera indistinta. Solamente como característica, cada uno del QSFP de doble densidad es un poco más largo y electrónicamente se puede ver que tiene una mayor densidad de pines en su tarjeta eléctrica. La diferencia entre estos QSFP de doble densidad que tenemos a continuación es básicamente la conexión. Uno es cable MPO y el otro es cable duplex. Y finalizamos con un CFP2. Es una de las interfaces de línea más comunes que podemos encontrar en el mercado. Por este otro lado tenemos los cables ópticos para poder hacer la conexión de estos módulos, comenzando con el MPO, un conector que tiene diferentes fibras embebidas. Y por acá tenemos el cable simplex, este sí tiene un único hilo de fibra en su composición. Ahora bien, vamos a ver las aplicaciones más típicas de interconexiones utilizando pues nuestros módulos ópticos y los patchworks que mencionamos. Claramente pueden existir otros casos, vamos a mencionar, digamos, los principales que podemos encontrar. Usualmente, entonces, para una conexión dentro de un data center, podemos encontrar conexiones de tipo intra-rack dentro del mismo rack. Usualmente, estas son hechas con fibra multimodo, donde son claramente distancias muy cortas de algunos pocos metros. También podemos encontrar conexiones entre rack. También podemos encontrar tanto conexiones de tipo con fibra multimodo como de tipo de fibra monomodo en algunos de los casos. Sin embargo, pues las aplicaciones siguen siendo muy corta distancia. Ahora, ya cuando vamos a escalar y vamos a trabajar entre distancias entre dos data centers, por ejemplo, como se ve en la imagen, ya empezamos a manejar fibra de tipo monomodo, porque ya esta requiere pues de varios metros o algunos kilómetros pues, de fibra, de longitud como tal. Y luego ya escalamos a un escenario mayor en donde ya las conexiones entre diferentes data centers. Aquí ya empezamos a utilizar lo que son los módulos ópticos que nos permiten tener alcances de 10, 20, 40, incluso hasta 80 kilómetros. Podemos encontrar módulos ópticos grises de estas distancias, un enlace gris, y estos son usualmente en el rango de los 1300 o 1550 nanómetros. Sin embargo, también está la opción para la conexión entre data centers usar interfaces coloreadas cuando necesitamos aumentar como tal la capacidad de la conexión. En este caso, como bien lo saben, ya sí vamos a empezar, o ya sí es mandatorio comenzar a utilizar fibra mono. Ahora bien, ya habiendo visto todas las aplicaciones de conexiones, más en el ámbito como tal de data centers, sabemos que esto lo podemos replicar como a los otros ámbitos de redes ópticas. Vamos a hablar un poco sobre cómo podemos o cómo logramos identificar bien
cada uno de los módulos ópticos que vamos a lograr encontrar en el portafolio de Packet. Ahora, tenemos una referencia, un código del módulo óptico de este tipo. Usualmente comenzamos hablando por la tasa que manejan y al final vamos a poder ver o va a estar especificado cuál va a ser el alcance de ese módulo y el número de lanes internos que tiene el transmisor. Entonces, comenzamos con este ejemplo que es 100 gigabase SR4. Esto quiere decir que la tasa del módulo es de 100 gigabits por segundo y el alcance es SR de corto alcance. Y finalmente el número de lanes es de 4, es decir, que internamente el transmisor tiene 4 láseres que van a estar cada uno transmitiendo una señal, en este caso de 25 gigas, para poder sumar esos 100 gigas en total. En este caso van a ser señales que van a ser transmitidas por hilos de fibra de manera independiente. Por ende, vamos a necesitar que ese módulo se conecte por medio de un cable MPO para que cada una de esas lanes viaje por un hilo de fibra independiente. Ahora ya saltamos a 100 gigabits LR4. En este caso mantenemos la tasa de bit a 100 gigabits por segundo, pero el alcance va a ser mayor, va a ser de tipo LR, Long Reach, en donde podemos encontrar lo que son alcances de 10, 20 kilómetros también, y también maneja 4 lanes en este caso. Sin embargo, la principal diferencia, como lo pueden ver, aquí ya estamos transmitiendo los 4 lanes sobre el mismo hilo de fibra. Entonces, se usa un patch cord convencional de tipo LC. Este claramente pues tiene un alcance, nos permite tener un alcance un poco más largo y como lo ven, funciona en la segunda ventana alrededor de los 1300 nanómetros y cada uno de los lanes está sintonizado a una longitud de onda diferente. 1271, 1291, 1311, 1331. Bien. Dentro de los módulos ópticos de 100 gigas podemos encontrar también de mayores alcances, de 40 kilómetros, 80 kilómetros también. Esto, y vamos a poder también encontrar de diferente cantidad de lanes. Entonces, por este lado ya logramos identificar un poco cómo es esa nomenclatura para poder tener esa referencia. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, sin embargo, ya para módulos ópticos que manejan tasas de 400 gigas. Recordemos que aquí el factor de forma o el módulo es de tipo QSFP de doble densidad y es mucho más alargado y que nos permite tener estas tasas. Comenzamos entonces con el de menor alcance, que viene siendo el 400 gigas SR8. Entonces ya sabemos que S significa de corto alcance y adicional, el 8 nos va a dar la cantidad de lanes. En este caso, vamos a encontrar que la señal como tal del transmisor que viene embebido el módulo óptico es de 8 longitudes de onda que van a ser transmitidas por hilos de fibra independientes. En este caso utilizamos el conector de tipo MPO. Todas estas van a
van a ser transmitidas con una longitud de onda de 850 nanómetros. Ahora bien, ya cuando vamos a emplear un poco o vamos a necesitar un poco más de distancia para esa conexión, ya nos pasamos a trabajar al USBP de doble densidad de tipo DR4. En este caso, vamos a tener son 4 lanes, cada una enviada o transmitida por un hilo de fibra independiente. Sin embargo, ya la longitud de onda de esta es de 1310 nanómetros y es claramente un transmisor un poco más robusto, que nos permite tener ese alcance mucho mayor y ya vamos a trabajar pues con un, vamos a continuar trabajando con un cable de tipo MPO. Ahora, continuando ya para presentar las soluciones de mayor alcance, tenemos nuestros módulos ópticos de 400 gigas FR4, LR4. Ambos poseen o transmiten 4 lanes sobre el mismo hilo de fibra. Sin embargo, para el LR4, que nos va a permitir tener hasta 10 kilómetros de alcance, los transmisores son mucho más finos y nos permiten pues tener esta distancia mucho más robusta. Sin embargo, la configuración de los lanes es la misma, 4 longitudes de onda sobre el mismo hilo de fibra y cada una sintonizada a una frecuencia diferente dentro de la segunda ventana. En este caso ya estamos hablando o ya estamos utilizando fibra de tipo monomodo y los patchwork van a ser de tipo LC. Ahora bien, hay dentro del mercado otras soluciones que son las llamadas de tipo breakout, que nos permiten justamente abrir esas diferentes lanes que poseen un, un módulo óptico específico. En este caso, para las de 400 gigas, podemos encontrar soluciones que nos permiten abrir esas 4 lanes en 4 señales diferentes de 100 gigas y poderlas conectar, bien sea entre nuestros equipos de capa 2 o capa 3. Para este primer ejemplo, tenemos una solución de tipo de breakout cable que funciona con módulos de 400 gigas de tipo DR4, 4 lanes sintonizados en 1310 nanómetros cada uno por una fibra óptica independiente. Entonces, vamos a tener que utilizar un cable de tipo MPO en el extremo del DR4, pero al final va a ser un conector de tipo duplex, va a convertirse en un conector de tipo duplex para poder entregar esa única señal de 100 gigas en un módulo óptico. En este caso necesitamos que sea DR1, que maneje solamente un lane sintonizado en esa longitud de onda específica. Cabe resaltar que no vamos a poder hacer esa conexión, por ejemplo, con un módulo óptico convencional de 100 gigas de tipo SR4, porque este módulo óptico maneja son 4 lanes de 25, entonces al enfrentarse no va a ser compatible. Lo que está hablando un lado, el extremo del DR4 al 400 con respecto al otro extremo, que son las 4 interfaces de 100 gigas. Para ir escalando en términos de distancia, tenemos esta opción que es el DR4 Plus, que nos permite tener un alcance de 2 kilómetros y es el mismo análisis que realizamos. Tenemos nuestro módulo óptico de 400 gigas de tipo DR4 Plus, que nos
que nos transmite 4 lanes diferentes por hilos de fibra independientes en una longitud de onda de 1310 nanómetros cada una. Y al otro lado vamos a recibir en 4 interfaces de 100 gigas de tipo QSFP28, pero FL, que nos pueda recibir un lane cada una, sintonizado en 1310 nanómetros. Finalmente, la solución de más largo alcance es la llamada 400 gigas PLR4, que de manera similar va a transmitir 4 lanes en 1310 nanómetros cada una, y al otro lado nos va a recibir justamente interfaces USBP28 de 100 gigas de tipo LR1, un lane cada uno, sintonizado en 1310. Bien. Ya teniendo como tal todo este contexto de las diferentes aplicaciones, conociendo un poco más o recordando un poco más sobre los diferentes módulos ópticos, su nomenclatura, ya podemos reconocerlos mucho mejor. Y cabe resaltar que dentro de PADTEC manejamos esta línea, ya lo había mencionado nosotros desde hace varios años ya comercializamos este tipo de módulos ópticos. Sin embargo, ya estamos generando este espacio, este portafolio que es mucho más amplio, aplicado no solamente a los transponders PALTEC, sino a las conexiones entre switches, routers, ya de más altas tasas de 400, 800 gigas también, con los diferentes o diversos factores de forma que podemos encontrar en el mercado, incluyendo diferentes alcances. Un portafolio, como les menciono, muchísimo más amplio, y que, al igual que en todas nuestras soluciones que ofrecemos hacia nuestros clientes, van a tener todo el soporte por parte de nuestro equipo. Finalmente, les hago la invitación a que conozcan nuestro catálogo virtual para que puedan observar las diferentes opciones de módulos que tenemos y puedan realizar todo nuestro portafolio. Muchísimas gracias a todos por su atención. Espero que haya sido de su agrado esta sesión de PADTEC Classroom y hayan aprendido bastante. Nos estamos viendo. Muchos saludos y que tengan un excelente día.